Hola, buenas tardes. Quería compartir contigo este tema tan interesante que es el duelo y la resiliencia. Quería darte la bienvenida, agradecer que hayas reservado esta tarde, este tiempo. Quería contarte un poco con quiénes vamos a estar contigo esta tarde. Eh, pues aquí mi persona, soy la anfitriona del canal. Soy Karen Pineda desde Guatemala. Tengo pues, más de 25 años de experiencia en la odontología general. Me dedico mucho a la estética y al tema de bruxismo y dolor y jaqueca de trigémino. He estado trabajando últimamente con varios de ustedes que he visto que están ahí, que muchos saludos, pacientes, colegas, amigos, alumnos, exalumnos de la universidad. Entonces quería contarles que también tengo 21 años de estar laborando en la Universidad del Istmo y ahí he tenido la oportunidad de compartir con ustedes diversas vivencias y muchas veces nos tocó platicar sobre el tema de las pérdidas y cambios de escenarios laborales, personas, seres queridos y quizá con algunos de ustedes también han sido algunos alumnos. Pues aquí hay varios sobrevivientes de cáncer y varias sobrevivientes que les agradezco. Aprendí muchísimo con ustedes en la universidad. Quizá muchos de los que nos están acompañando tienen ya un proceso de diagnóstico terminal. Queremos también acompañarles, darles herramientas para manejar este proceso y contarles que esta situación surgió espontánea. Queremos de verdad apoyarles, eh, pues, ver varios escenarios. Entonces, con la licenciada Jennifer Lucas nos conocimos en la experiencia de la universidad en donde trabajamos, es en Guatemala, la Universidad del Istmo. Nos ha dado muchísimo, estamos agradecidísimas y contentas de seguir trabajando y aportándoles. Tenemos también en sintonía muchos alumnos actuales. Hemos aprendido de todos, también acabamos de tomar este ciclo y contarles que el año pasado nos invitaron de Corporación Nueva para impartir este curso y lo hemos dado desde la sede de la funeraria. Esta experiencia inicialmente fue un poco fuerte, retadora, pero el equipo fue cálido, humano, maravilloso. Saludos a todos los que están aquí en la sintonía del canal. Gracias. Aprendimos desde el enfoque del día a día porque ustedes trabajan con el dolor diario, con la muerte, con ese duelo vivencial en el proceso agudo. Y en esa situación, pues quería contarles algo anecdótico. Yo tenía que llegar un poco antes de la clase y siempre la licenciada Jennifer Lucas estaba impartiendo su curso previamente, que era todo el proceso del duelo, y tuve la oportunidad de escucharla. La escuchaba media hora antes de mi clase, 15 minutos, y cada vez trataba yo de llegar antes para escucharla. Y así fue como surgió este live, porque de haberla escuchado, cómo aborda este tema, su manera tan humana, tan cálida, tan propositiva, tan esperanzadora, que consideré que era la persona indicada para invitarla a este live. Y cuando preparamos esta actividad hace una semana, no se imagina, fue súper sanador, súper gratificante, puesto que ella compartió que ella de la muerte de su papá desde hace 2 años y medio y ella ha podido no solo conocer experiencias teóricas, sino sobre todo vivenciales y contarles que es hija de un connotado psicólogo guatemalteco, el licenciado Romeo Lucas Mendoza. Él pues le aportó muchísimo. La licenciada Jennifer Lucas tiene 13 años de experiencia en consultorio, en consulta privada, tiene 10 años de experiencia docente y actualmente pues estamos impartiendo en el diplomado de acompañamiento tanatológico estas materias que el día de hoy queremos darles una cápsula, una ayuda para enfrentar estas nuevas situaciones. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Pues aquí hemos tenido unas fallas técnicas. Yo en lo personal es primera vez que hago esto. Pero para mí es un gusto verdaderamente estar aquí el día de hoy con ustedes. Y pues como bien les contaba Karen, pues nos conocimos en un diplomado que estábamos compartiendo como docentes. Y pues realmente, ¿qué significó el diplomado para mí? Para entrar en confianza. Pues primero que todo fue un grupo muy bonito, fue mucho aprendizaje el que yo tuve ahí. Y pues como no sé si se escuchó, para los que escuchaban a la licenciada, a la doctora Karen,
Fue la primera vez que yo regresé a hablar sobre duelo. Pues a mí es un tema que siempre me ha gustado. Mi tesis fue sobre duelo, enfermos de VIH, adolescentes enfermos de VIH con VIH positivo en proceso de duelo. Y pues cuando yo regresé a los escenarios del duelo, pues realmente fue bonito. Fue bonito, pues yo acababa de atravesar un duelo. Fue hace 2 años y medio, ya casi 3 años que mi papá falleció. Y pues yo estuve en todo ese proceso, pues yo decidí que lo iba a vivir. Iba a vivir ese proceso como lo había leído, como lo había aprendido. Y sin embargo, igual les puedo decir que no es lo mismo que uno lo lea a cuando uno lo vive. No es un proceso fácil, pero uno puede atravesarlo. Solo voy a ver aquí permítanme, solo me oigo doble. Listo. Ok, pues bueno, el duelo es la reacción natural ante cualquier pérdida, no necesariamente es una muerte, puede ser un objeto o evento significativo, incluye varios componentes a nosotros como persona. Incluye componentes físicos, psicológicos y sociales, con una intensidad y duración dependiendo de muchos factores. No, el duelo no es como una receta médica. No podemos decir que es una receta médica, una receta de cocina, que si tú haces esto y esto y esto, vas a mejorar. No, el duelo es muy personal. Existen varias cosas, varias razones, varios factores para atravesar todo este proceso de pérdida. La pérdida en su inicio, les podemos decir que la literatura, si nos lo dice, y las vivencias y las investigaciones, y uno cuando ha conversado con personas que han atravesado eso, no necesita necesariamente el uso de fármacos ni intervenciones. Ellos no necesitan tomar nada de ningún químico para sobrepasarlo, pues están pasando un proceso normal, ¿sí? En el transcurso de nuestras vidas, nosotros elaboramos muchos procesos de duelos. Tenemos muchas pérdidas desde la niñez, desde cuando perdemos una mascota o cuando los chiquitos se cambian de un colegio de pequeños a un colegio de grandes, o tantas cosas, nos cambiamos de casa, cambiamos de carro, los chiquitos cambian de niñera. Entonces nos damos cuenta que alrededor de la vida, de todo nuestro trayecto de la vida, pues nosotros tenemos muchísimas pérdidas a la larga de este trayecto. Uno de las pérdidas más importantes emocionalmente hablando, pues sí es el tema de la muerte. El fallecimiento de un ser querido es emocionalmente hablando muy importante y muy impactante y marca nuestra vida, ¿sí? Nosotros el día de hoy, yo les quiero compartir, como bien también les compartió Karen, que esta presentación yo la encontré, pues mi papá también se dedicaba mucho al duelo y la acabo de encontrar hace como un mes aproximadamente. Entonces es probable, es más esto, nuestros alumnos del año pasado pues no lo compartí, pues eran mis presentaciones. Y cuando yo encuentro esto sobre los 10 estadios de la etapa de duelo, del duelo, me encanta. Me encanta porque va dentro de todo lo que hemos aprendido, son reales. Voy a ir diciéndoles cada uno. El dolor y la angustia en el estado de shock, que es el inicio, el primer estadio, nos angustia, nos embarga y hay una sensación temporal de anestesia. Nuestro cuerpo es tan perfecto que nos anestesia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando acabamos de tener una pérdida muy dolorosa, nosotros sentimos como que si estuviéramos en un sueño. No lo podemos creer y esto es un proceso normal químico de nuestro propio cuerpo. Hay una sensación de irrealidad, se apodera de nosotros y es muy difícil tomar decisiones en este periodo. Este periodo puede ser las primeras horas, los primeros días, donde no podemos saber si realmente es realidad
no sentimos que estamos viviendo, pareciera un sueño. E incluso cuando pasa el tiempo, el recordar esos momentos tampoco es fácil. También lo recordamos como cuando recordamos un sueño. Este es el estadio de shock. Vamos a irlos conociendo porque tal vez nosotros a lo largo de nuestra vida que hemos estado en este proceso no los hemos identificado. Y lo importante que es que lo identifiquemos, pero sobre todo es que lo vivamos y lo confrontemos. Luego, pues ahí está la expresión de mucha emoción. ¿Qué es esto? Generalmente es cuando nos podemos desbordar, podemos llorar mucho, porque conforme vamos interiorizando la pérdida, la liberación de nuestras emociones se inicia. Ojo, que hay unas personas que no necesariamente es en los primeros días, meses, y ya le tenemos que poner atención cuando son años, porque no hemos salido del estado de shock, porque necesitamos expresar nuestras emociones. No necesariamente tiene que ser llorar. Puede ser que me enoje, puede ser que me puedo reír incluso, donde está esa confusión de no saber manejar las emociones, pero hay mucha expresión de emoción. La emoción ante cualquier pérdida es esencial, es intrínseca al ser humano. No podemos tratar de suprimirla, porque nosotros tratar de suprimirla o que genuinamente no existiera, no seríamos un ser humano como lo es en toda su dimensión. Definitivamente, como seres humanos, necesitamos sentir, ¿sí? Entonces, tomémoslo en cuenta por si nosotros en algún momento hemos pasado o si tenemos alguna persona cercana que sí necesita sentir. Somos seres humanos, es lo que nos diferencia a nosotros de todos los otros seres vivos. Luego, pues tenemos una depresión y soledad. Estoy hablando de depresión, pero no estoy hablando de una depresión clínica. Estoy hablando de una tristeza profunda, puede ser, que nos sobreacoge una sensación de aislamiento. La depresión, tristeza, es parte del proceso. Cuando nosotros lo pensamos, no podemos decir que no llores. No llores porque está en un lugar mejor. Por fe lo sabemos. Sin embargo, la ausencia la sentimos y necesitamos experimentar esta depresión, esta tristeza. Ojo que también, como les decía yo desde un inicio, que no es necesaria de fármacos en ese momento. Es una tristeza y depresión normal que acompaña cualquier duelo y sobre todo la muerte de un ser querido. Si nosotros lo pensamos, no podemos pedirnos a nosotros mismos que no lloremos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Necesitamos llorarlo y necesitamos permitirnos estos estadios, ¿sí? Entonces, que nosotros no lo aceptemos como tal nos va a ayudar muchísimo en cada una de las etapas y los estadios del duelo, pero sobre todo a tener un bienestar emocional más estable. Experimentar síntomas físicos por el duelo también es bastante común. No es para alarmarse, ¿sí? Claro, hay emergencias, pero tomemos en cuenta que cuando estemos en un proceso de duelo, que nosotros nos tendamos a enfermar más, es posible. Nuestro sistema inmunológico se baja, nuestra tristeza nos pone más débiles. Es un proceso normal, probablemente hay gripes, hay un poquito más de alergias, migrañas, gastritis. Este tipo de enfermedades vienen acompañadas con un duelo porque nosotros en ese momento estamos en recuperación. Nuestro cuerpo está débil y es por esto que nosotros en ese momento presentamos estos síntomas. Algo muy importante, muchas personas están enfermas por un duelo no resuelto. Cuando nosotros nos ponemos a investigar, nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas enfermas. Y cuando empezamos a buscar, nosotros los psicólogos empezamos a buscar en dónde inicia tu enfermedad, enfermedades desde las más sencillas como una gripe o un catarro o enfermedades como ya más graves como cáncer, diabetes, empezamos a ver que tienen una raíz y generalmente esa raíz viene de un duelo no resuelto. Recuerden que duelo no es solo pérdida de muerte, es cualquier pérdida. Entonces, cuando nos analizamos a nosotros mismos podemos encontrar el inicio. Vamos a encontrar el inicio de
de esto. Entonces, ahí podemos nosotros darnos cuenta que en este momento nosotros necesitamos regresar a ese momento para que nosotros podamos caminar e incluso más sanos. Se necesita ayudar a resolver de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Como les decía también, superar un duelo no es una receta de cocina. Como todo lo emocional, no tenemos la solución por escrito de que si tú haces esto, esto y esto y esto, te va a funcionar. No, en un duelo todo es distinto según la persona. Y hay muchos factores. ¿Cuál era la relación con la persona fallecida? ¿Cuál era la relación con hace cuántos no se veían? ¿Hace cuántos se veían? Si tuvieron algún problema. Son tantos factores que van a influir en cómo se van atravesando esos estadios. Y entonces nosotros ayudamos a la persona en su propia necesidad. Yo, como amigo, como profesional, yo no puedo intervenir y creer que sé qué siente la persona. Jamás lo sabré, sino que me voy al ritmo de ella. Se ayuda a comprender la trascendencia de la pérdida. En este momento, cuando tenemos esos síntomas físicos, también nos ponemos más pensativos. Entonces, cuando yo me evalúo a mí mismo, puedo saber que si me inició una gripe, me inició una gastritis, una migraña, antes no lo tenía, se me desarrolló una diabetes, no la tenía, tantas cosas. Entonces, en este momento, yo tengo conciencia de que tengo que trabajar en eso. Tengo que trabajar en ese momento que a mí, donde yo veo que inició todos los padecimientos. El pánico. El pánico también es normal, es parte de esto, es parte de un proceso de duelo, es parte de mi adaptación emocional ante cualquier pérdida. ¿Qué es el pánico? La inhabilidad de concentrarse en presencia de otro. Es cuando no sé qué hacer. Estoy en mi trabajo, estoy con alguien más y yo genuinamente no sé qué hacer, que no sea pensar en mi ser querido. Y esto me asusta, porque creo que estoy perdiendo el control de mi vida. Pero no es que pierda el control de mi vida, es que estoy acostumbrándome a esa ausencia y a esa pérdida. ¿Sí? Es un proceso normal.
Listo. Cuando tomamos conciencia de la pérdida que nosotros hemos tenido, pues este es el pánico que tenemos cuando hay una cierta aceptación, cuando nosotros podemos decir, hacernos conscientes que tal vez esa persona ya no está, nos da miedo. El pánico se hace presente y debemos de aceptarlo, ¿sí? Yo quiero, sobre todo en esta presentación, les digo, va a ser un proceso. Cada uno de estos son temporales. Tal vez en ese momento no lo podamos ver, pero sí se van a hacer presentes. Luego tenemos la culpa por la pérdida del ser querido. La culpa es normal. Tenemos que nosotros, aquí estoy hablando de qué es lo que nosotros podemos sentir al estar en duelo, pero también nosotros comprender que el resto de personas que están alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, también están atravesando estos estadios. ¿Y qué pasa? Ninguno de todos nosotros probablemente lo estemos viviendo de la misma forma o estemos al mismo tiempo en el mismo estadio. Y esto puede generar conflictos. Culpa por la pérdida. Yo puedo sentir culpa por lo que le sucedió a mi ser querido que falleció. Me puedo echar la culpa de algo que hice, tal vez le di una medicina que después me arrepentí, o algo que no hice, no le di la medicina que me recomendaron. Estos pensamientos van a ser parte de mí, van a ser parte de mí mientras yo estoy atravesando todo este proceso para llegar a la aceptación. Es parte de. Luego tenemos resentimiento y hostilidad. Se puede sentir resentimiento con el ser que murió por los que estuvieron involucrados, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo sentir resentimiento hacia las personas que estuvieron cuidando a mi ser querido, incluyendo los médicos. Puedo también en algún momento tener un resentimiento o hostilidad con el ser supremo en el que yo crea. Es pasajero. En el momento lo estoy viviendo y es parte del proceso de duelo. La idea es que entendamos que cada uno de estos estadios los hemos pasado, los vamos a pasar o los estamos pasando. La verdad es que en estos momentos en el que estamos en una pandemia, en el 2020, pues hemos tenido muchas pérdidas. Como Karen lo decía en un inicio, tal vez hemos tenido pérdida, pues primero tuvimos todos una pérdida de libertad, ¿no? Sabemos que a esta hora todos estamos en casa. Tenemos pérdida de trabajos, puede haber pérdida de un ser querido que lamentablemente haya fallecido en esta etapa y que la forma en la que nos despedimos del ser querido hoy es distinta. Pero también hay muchas otras pérdidas que hemos tenido antes del 2020. Entonces, esta parte es normal de ellas. Sentir esta hostilidad y resentimiento. Comprendámonos a nosotros, comprendamos nuestra mente que en algún momento se va a sentir de esta forma. Y no me quiero sentir más culpable sobre lo culpable. Comprender sobre todo a las personas que también están atravesando este proceso. La dificultad de retomar las actividades de la vida diaria. Pues probablemente nos va a costar, algunos más que a otros, pero es un estadio también. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad moderna es difícil vivir el duelo, no con mala intención, pero generalmente cuando regresamos a nuestra vida cotidiana, puede ser a los días o a las semanas, o empezamos a regresar a la vida cotidiana después de una pérdida, las personas tienen la buena intención y voluntad de ayudarnos. Entonces ignoramos esa parte, tal como estás, porque pareciera imprudente, ¿no? Pareciera imprudente. Entonces aquí a nosotros podemos empezar a aislar. Nos aislamos porque nosotros necesitamos vivir todo lo que acabamos de decir. Como les digo, es la buena intención de ayudarnos, pero nuestra sociedad nos ayuda a distraernos, lo cual sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer, pero también necesitamos vivirlo. Si yo estoy con mi mejor amiga o estoy con algún amigos cercanos, familiares, y si yo necesito expresarme, se los puedo decir, porque la buena intención es ignorémoslo, ¿sí? No estamos acostumbrados o es más, no sabemos cómo acompañar a nuestros amigos o a nuestros familiares cuando están atravesando este proceso.
Y entonces nuestra sociedad sigue siendo un tabú el tema del duelo. Irónico, ¿no? Porque es lo único que nos acompaña, en la vida, desde que nacemos sabemos que vamos a morir. La muerte es parte de la vida, sin embargo, tenemos mucho que aprender de ella. El no expresar nuestras emociones daña nuestra salud emocional y espiritual. Nosotros necesitamos expresarnos. Los chicos, los niños necesitan expresarse a través del dibujo, a través del arte, alguna actividad. Y nosotros los adultos podemos también compartirlo. Si somos artistas, también lo podemos hacer, pero necesitamos nosotros liberarlo. La esperanza renace. Y esto son las etapas. Porque sí, la esperanza está ahí. Gradualmente se toma conciencia de que uno se puede reír de nuevo. A veces nosotros mismos no nos permitimos esto, pero sí, el sol sale, aunque no lo creamos en algún momento. ¿Y por qué también? Porque en este momento, cuando ya somos más conscientes, nos damos cuenta de que hay un mundo alrededor nuestro que también ha pasado por esto. Conocemos tal vez más personas que han tenido la pérdida como la nuestra. Conocemos más personas que han sobrepasado pérdidas desastrosas. Entonces nosotros empezamos a tener pensamientos resilientes. ¿Qué son pensamientos resilientes? Bueno, antes de seguir con lo de la resiliencia, les quiero decir, estos 10 estadios es un proceso normal. Es un proceso que necesitamos vivir. ¿Cuánto dura? De 2 años y 2 años y medio. Mucha literatura nos dice que nosotros a los 2 años, nosotros ya hemos superado el duelo. Quiero decir algo también, no quiere decir que superarlo significa olvidar a nuestro ser querido y nunca más estar triste. No, el superarlo significa el que esta parte donde que yo ya tengo más esperanza, donde yo ya puedo vivir una vida más como la rutina que yo tenía antes. Nunca volveré a ser el mismo, probablemente, pero yo ya soy capaz de ver más allá, de ver esta esperanza de que la vida continúa, de poder hablar de mi ser querido y probablemente sentir tristeza, pero también recuperarme rápidamente, de yo poder derramar unas lágrimas, pero esas lágrimas van a ser en el momento, no van a durar días ni semanas. Esto a nosotros nos va dando la guía de que poco a poco la esperanza está renaciendo. Y estos son los pensamientos resilientes. ¿Qué son pensamientos resilientes? Cuando nosotros también ya nos empezamos a incorporar a la realidad, que nosotros ya nos ven un poco distinto, porque por supuesto, si hubo una pérdida muy fuerte, es probable que no volvamos a ser la misma persona de antes que fuera cuando nuestro ser querido falleció, pero sí podemos ya incorporarnos más a la realidad. Probablemente nuestro espiritualmente somos más fuertes, que ya podemos hablar de nuestro ser querido y de nuestra situación y de nuestro dolor con las demás personas. Como les comenté en un inicio, para mí volver a hablar de este tema, que me encanta hablar de este tema, puedo decir que son de mis pensamientos resilientes y que estoy incorporada de nuevo a una realidad que yo tenía antes de fallecer mi papá. Me gustaba mucho dar estos cursos y ahora ya los doy de nuevo. De hecho, los estamos dando ahorita en la actualidad otra vez, donde yo me disfruto esta parte, me disfruto el poder ayudar, pero tenía que ser consciente que en el momento en que yo estaba atravesando todos estos estadios, yo necesitaba vivirlos. Necesitaba llorar, necesitaba enojarme, necesitaba tantas cosas, pero ahora ya nos podemos incorporar a la realidad. Ya puedo seguir siendo haciendo lo que yo hacía antes, no la misma probablemente, pero sí más fuerte. Y esto es una de las partes donde nosotros también nos damos cuenta, independientemente de la religión, que nos volvemos seres espirituales más fuertes, más llenos de vida. Increíble. Y aquí es donde viene esta parte, donde viene la parte de cómo alivio ese duelo. Son cosas que tal vez en ese momento o aquí las leemos y parecen muy sencillas, pero yo sé que no son sencillas. Pero te invito a ti que las escribas para ayudarte a ti mismo o también para ayudar a un ser querido que está atravesando este duelo. Primero que todo, ayudarnos y ayudar a alguien a aceptar el dolor. Está bien sentir el dolor, necesitamos sentir el dolor. Yo le digo a muchos de mis pacientes es,
Siente tu dolor, disfruta tu dolor. Es necesario el estadio del dolor. Platicar con un buen amigo. Todos tenemos un buen amigo. Estoy segura que todos tenemos un buen amigo al que le tenemos mucho cariño. Platiquemos con él. Mantenámonos ocupados. Podemos encontrar un nuevo hobby o retomar el jardín. O hay tantas cosas que podemos nosotros para ayudarnos a nosotros mismos. No quiere decir que se va a quitar el dolor, pero sí nos va a ayudar a aliviarlo. Cuidar nuestra salud. Muchas veces, y como lo vimos en uno de los estadios, pues descuidamos nuestra salud y entonces se empiezan a derivar las enfermedades. Empiezan a aparecer tanto las enfermedades. Y es donde nos damos cuenta que no estamos viviendo como debemos vivir cada uno de los estadios. Alimentarnos, alimentarnos bien. Tal vez no tengo ganas de comer, pero yo sé por conciencia y por conocimiento general que la comida le cae bien a mi cuerpo. Entonces, comérmelo. Deshacernos de la culpa imaginaria. Probablemente esto es una de las cosas más difíciles, deshacernos de esa culpa. Pero pongámonos nosotros en nuestra conciencia, hablemos con nosotros mismos, hablemos con este amigo y nos daremos cuenta que la culpa es imaginaria, que nosotros no podemos controlar el mundo, nada, mucho menos la muerte. Aceptar nuestro entendimiento de la muerte por el momento. La explicación de la muerte, miren cuánto tiempo llevamos nosotros, el mundo, funcionando y sigue siendo un enigma. Yo sé por fe qué es lo que creo de la muerte. Aceptarlo como tal. Es un proceso, yo sé que se lee muy fácilmente, pero es un proceso. Reúnase con otras personas que atraviesan la misma situación. Es el apoyo. El grupo de apoyo siempre nos ayuda. Hacer ejercicio con regularidad, pues están las endorfinas y nos hace sentir más vitalidad, más energía. Pueden empezar con 5 minutos de ejercicio y esto nos va a ayudar muchísimo a nuestro organismo para no enfermarse, que vimos que es una de las situaciones que se puede dar, y nosotros también como vitalidad. El reunirse con los amigos, el no tomar decisiones importantes. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy atravesando un duelo, mis emociones son un sube y baja. Yo no puedo tomar decisiones importantes, pues probablemente todavía no soy yo al 100. Probablemente todavía no me he encontrado en ese momento. Y es por eso que evitamos tomar decisiones en este estado. Empezar a convertir su pesar en la energía positiva, en seguir el legado de la persona fallecida, en ver qué es lo que yo puedo, qué es lo bueno que yo puedo sacar de eso. Probablemente en el momento que acaba de pasar no lo veo y está bien, es propio, es normal, pero después yo puedo de esa experiencia ayudar a personas probablemente y de aquí voy a sentir una satisfacción también. Participar más frecuentemente, asiduamente, a la actividad de su religión. Esto la va a fortalecer. La espiritualidad es fundamental en el ser humano. Somos un ser tripartito, no funcionamos diferente. Que independientemente de la religión, que usted se acerque a su grupo, que se apoye en ellos, que se apoye en sus creencias, lo hará usted una mejor persona, definitivamente. Y pues esto, luego tenemos aquí, es esta parte, los pensamientos resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos. Ahorita muchos estamos pasando pruebas de resiliencia, pues el mundo ya cambió y nosotros debemos cambiar con ellos. Tal vez no es fácil tampoco, pero, y esta imagen se las pongo porque realmente dice mucho. Es un suelo seco, totalmente seco y agrietado porque no hay agua, pero ahí vemos a la plantita, una florecita hermosa que está creciendo en un lugar donde nadie creería que puede crecer. Y esto es la resiliencia, que nosotros ante los momentos críticos, utilizando también de la guía que vimos con anterioridad, nosotros podamos florecer y prosperar. Porque nuestra vida y nosotros podemos desarrollar esa capacidad, siempre y cuando nos demos la oportunidad también de atravesar todos los estadios y las etapas del duelo. Pues hasta aquí queda mi presentación. Espero haberlos ayudado. Estoy para servirles y pues recuerden, vivirlo. No nos neguemos el sentimiento. Necesitamos acercarnos y confrontarlo.
Para mí ha sido un gusto, de verdad. Karen, te agradezco muchísimo por la invitación. Es un tema que me encanta definitivamente. Creo que siempre la me ayuda, nos ayuda y pues espero que haya ayudado a las personas que ahorita en este momento estamos en duelo todos por muchas circunstancias, pero sobre todo aceptarnos que es normal sentir todos estos sentimientos a lo largo de un proceso de duelo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jenny. Ha sido pues sumamente enriquecedor y espero pues que nuestra audiencia también pues se sienta muy animada, muy reconfortada. La idea de nosotras era compartirles esto, estar cercanas, estar cálidas y luego pues lo que tú nos has propuesto es bastante asequible, bastante posible y te agradecemos estas medidas. Quería invitar, si algunos quisieran en el chat plantearnos preguntas, había 3 preguntas que algunos de la audiencia, cuando organizamos este live, me lo habían pedido. Entonces, no sé si dártelas de una vez las 2 o te doy una primero y después otra. Te falta micrófono. Creo que no tienes micrófono. Nos falta tu micrófono. Para ver. Entonces, las preguntas, Jennifer. Listo. La primera, ¿te puedo dar las 2 o te doy de una en una? Las 2. Las 2, ok. Entonces, nos preguntaba una mamá de un adolescente, 5, pero se puede aplicar a todas las chicas. ¿Cómo podemos apoyar el duelo en un adolescente, ya sea chico o chica? Porque están pasando 2 procesos, un proceso de maduración, de crecimiento, de reencuentro con su ser, y luego están pasando un proceso inesperado. ¿Qué consejos nos das a los que estamos dentro de su núcleo educativo, familiar, para dar ese apoyo? ¿Verdad? Ok, con mucho gusto. Pues ayudar a un adolescente, pues sí, está en un proceso doble, se puede decir. La adolescencia, pues es un proceso precioso, lindo, pero a veces puede traer dificultades porque no somos ni niños pequeños ni adultos. Lo importante es aquí respetar al adolescente como ser humano, darle a él su momento, pues él de por sí, por su edad, está en un sube y baja de emociones y pues abordarlo como papá o como mamá, que puede ser a veces complicada la forma de acercarse a él. Puede uno llegar a hablar, yo les recomiendo hablar con el adolescente y el poner esa empatía, de decir, yo comprendo que esto es un momento difícil, difícil para todos. Es para todos, para mí, para tus familiares, para tus amigos, pero quiero que sepas que cuentas conmigo como tu mamá, por ejemplo, cuentas conmigo como tu mamá. Está bien sentirse triste, está bien sentirse enojado. A mí también me pasa, lo podemos hacer, decir así, a mí también me pasa, para que el adolescente sepa que lo que él está pasando es normal, porque muchas veces en la adolescencia de por sí no se sabe ni por qué uno se siente como se siente cuando estábamos en la adolescencia. Pero cuando yo le doy a él la entrada de decir, me imagino o yo también me siento abrumada, me siento confundida, pero quiero que sepas que aquí estoy como tu mamá o si quieres que yo te pida ayuda de alguien, ayuda profesional, con mucho gusto yo te la puedo dar. Aquí yo aperturo una comunicación con el adolescente donde no lo obligo a hablar, pero él sabe que cualquier momento puede contar conmigo y que él tenga la libertad de hasta se le puede decir, si me lo quieres mandar por WhatsApp, no me lo quieres decir o coméntaselo con alguien, yo estoy abierto o abierta como tu mamá a platicarlo o si tú quieres pedir ayuda. Porque a veces con los papás pues es un poquito más difícil, ¿no? Es un poco más difícil, pero que sepa que la voluntad está y que lo comprendemos. El adolescente quiere que lo comprendan de por sí en su adolescencia. Y en un duelo, el nosotros ponernos en el lugar porque estamos sintiendo el mismo dolor puede ayudar muchísimo al adolescente. Ok. Muchísimas gracias por la respuesta. Espero que los interesados estén aquí en la audiencia, se lo compartimos. Y la segunda que nos hacían, esto pues ha sido desde otro ambiente que nos lo preguntaban, si tú estás en un proceso laboral, tú eres una autoridad y dentro de tu ambiente, en tu entorno laboral, hay un duelo, alguien de tus colaboradores está de duelo, ¿cómo se manifiesta tu empatía, tu cercanía? Porque este era un jefe masculino, entonces me decía, mire, si yo manifiesto mucha cercanía, ¿cómo lo hago? ¿No se siente invadido mi colaborador? ¿O qué tanta empatía?
Y también como que a veces la gente piensa que solo es una ayuda monetaria. ¿Cómo nos ampliarías en un entorno laboral mantener esa sensación o esa sintonía para poder apoyar un duelo de tus colaboradores? Ok. Es muy similar. Estamos hablando como jefe de cómo yo poder apoyar al colaborador, es respetándolo a él como ser humano, respetándolo a él como persona, ¿no? Que él llegue conmigo y pues se le explican también. Yo creería muchas veces que darle esta guía, por ejemplo, lo que acabamos de ver ahorita, en la mayoría de nosotros lo sabemos cuando lo hablamos, sin embargo, cuando lo volvemos a ver es, bueno, es normal que me sienta enojado, es normal que me sienta triste o que me sienta que un día no quiero ver a nadie. Entonces, como yo como jefe, el decir que, bueno, que si él va a estar enojado o todo, que lo voy a comprender, pero que también tenga la confianza de decir, mira, no me siento bien, ¿qué hago? Porque también pueden haber fallos en el trabajo, ¿no? Pueden haber fallos en el trabajo, lo cual hacer consciente a la persona que está atravesando el duelo que es normal que se pueda platicar, lo pueda platicar para que él sea también responsable de su propio duelo, porque yo no puedo asumir la responsabilidad de otro duelo, pero sí lo puedo guiar porque depende también su trabajo. Por ejemplo, si fuera una maquinaria pesada y él está atravesando este duelo, pues tomar en cuenta que él se puede ir sin intención, ¿no? También, si hablamos de números, si trabajamos con números, puede haber una confusión. Entonces, el tomar esto en cuenta para que él sea responsable de su duelo y poder expresar eh, cómo lo puede mejorar o cómo lo pueden ayudar la empresa durante un periodo de tiempo. No necesariamente tiene que ser los 2 años, pero sí en un periodo de tiempo, ¿no? De esa Okay, forma. gracias. Hay una pregunta de la audiencia. Es muy interesante la pregunta porque nos está haciendo una pregunta de un duelo de vivo. O sea, no es una pérdida de fallecimiento, sino que Ujú, acción sentimental es ujú. rompimiento de pareja, cuánto tiempo debe durar y si es igual que un duelo de un fallecido. Muy interesante la pregunta porque no habíamos abordado esas pérdidas de, Sí. y de vivos, que creo que es otro tipo de duelo. Los duelos, los estadios de duelo son los mismos. Las etapas de duelo ante cualquier duelo son las mismas. ¿Qué pasa? Se dan probablemente en menos intensidad, pero tampoco se puede garantizar, porque hay una persona que si, por ejemplo, un divorcio, si hablamos de un divorcio de una relación de 30 años, pues probablemente el dolor es como que si se hubiera fallecido un ser querido, ¿sí? Entonces, los estadios del duelo son exactamente los mismos. Okay. Los mismos, sí se da un margen de 2 años también. Nosotros en psicología sí damos un margen de 2 años. ¿Por qué? Porque el duelo es individual. Entonces hay duelos no resueltos de divorcios que pueden durar muchísimos años. Incluso pueden haber duelos no resueltos de divorcios de papás y que el propio hijo no lo haya superado 35 años después. Sucede mucho. Sí se da hacerse consciente. ¿Cómo saber cuándo pedir ayuda profesional, por ejemplo? Cuando ya ha pasado mucho tiempo, dígase más de 2 años, y yo no puedo volver a esa vida de esperanza, yo no puedo volver a incorporarme a la realidad, todavía no quiero hablar con los amigos, todavía no quiero darme la oportunidad con otra persona o no me interesa realmente. Entonces, ese tipo de pensamientos, si ya han pasado 2 años y probablemente tal vez la otra persona pues ya no está en planes de continuar la relación, aquí es donde yo puedo decir que hay una alerta para pedir ayuda. Porque cuando yo ya no puedo regresar a mi rutina, obviamente con cambios, porque así regresamos todos ante cualquier duelo, ahí puedo yo ya poner atención para poder pedir una ayuda profesional y que me ayude a identificar en qué parte me quedé estancado de los estadios o de las etapas. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido de verdad, el tiempo se nos hizo de agua. Agradecemos la comprensión de todos por estas situaciones tecnológicas, pero estamos ahí en el proceso de mejorar. Gracias a ti, Jenny, por Mucho gusto. este abordaje. En el chat, pues aquí varios nos saludan, te agradecen tus consejos y de verdad que ha sido, pues no sé si ustedes lo piensan, pero todos hemos estado agradecidos, muy confortados y aunque cada uno pues estamos desde nuestro hogar en la distancia, nos sentimos muy cercanos en estas circunstancias y les agradecemos. Entonces quería ver si algunos quieren sugerir algunos temas en el chat y luego agradecerte, Jenny, de verdad que ha sido maravillosa tu experiencia, la riqueza de tu experiencia, tu expertise
y por supuesto el tesoro de los apuntes de tu papá. Creo que